Venga, ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, me río porque es la segunda, tercera vez que intento grabar este vídeo y espero que ya me salga el tirón y salga bien. Ha habido ahí un par de problemas técnicos con los enunciados de ejercicios que yo mismo había cometido ciertos errores al ponerlos. Y bueno, he tardado un pelín, pero ya estoy aquí, vosotros no habéis notado nada de esto. Bienvenidos a este vídeo en el que voy a enseñaros a derivar. A ver, os voy a, se supone, recordar qué es eso de derivar, perdón, y cómo se hace. Pero bueno, es verdad que quien no tenga ni idea de derivar, yo creo que con esta clase puede empezar de cero fácilmente con mínimos conocimientos que tenga de matemáticas, ¿vale? Y bueno, lo primero que os presento en pantalla son elementos que espero que ya conozcáis. Por la izquierda tenéis la tabla de derivadas. Un segundo, encuentro el ratón. Ahí. Por la izquierda decía tenéis la tabla de derivadas e integrales que tenéis en la hoja, vamos, que tenéis en un PDF subida a la aula virtual. No le voy a dar muchas vueltas ahora mismo porque yo lo voy a hacer todo en el ejercicio, es decir, voy a explicar de cero todas las derivadas, pero bueno, que sepáis que en esa hoja, por la izquierda, o lo que es lo mismo, lo que aquí se ve abajo, ahí tengo todas las tablas de derivadas, y por arriba, lo que es lo mismo, lo que aquí se ve, o sea, lo que aquí se ve arriba, que en la hoja estará a la derecha, cuando lo veáis en apaisado, ahí tenéis las tablas de integrales. A lo largo de este curso, evidentemente, no pararemos de utilizar esto todo el rato, y llegará un momento en el que os sepáis bastante bien, vamos a decir el 70-80% de estas tablas. Igual me estoy flipando, el 60-70% de estas tablas y con eso nos bastará, ¿vale? Pero ahora no me hace falta ni hacer zoom, simplemente que reconozcáis la hoja y que sepáis que la tenéis en el aula virtual. Y por la derecha, aquí sí voy a hacer un poco de zoom porque hombre, estoy muy orgulloso. Ay, perdón, estoy muy orgulloso de esto. Es nuestra regla que diseñé el año pasado, la tenéis por aquí. Espero que ya os hayáis familiarizado con ella porque, joder, nos hemos hartado de repartirla en la facultad, nos hemos hartado de repartirla en la puerta y quien no la tenga todavía, que me la pida, que le doy las que hagan falta, ¿vale? Tengo el maletero lleno de reglas, me cago en la leche. Tenemos esta y una de químicas, pero bueno, ahora yo que soy el profe de mates, a mí la que más me interesa es esta. Vale, pues en esta regla, por un lado tenéis la tabla de integrales en el lado principal y por el otro tenéis la tabla, ahí está, la tabla de derivadas. Lo que estáis viendo en pantalla en la pizarra es el diseño preliminar que hicimos de esa regla, simplemente por ahora centrarme en el detalle, ¿vale? Decía, en la parte frontal tenéis las integrales, aparte de nuestros datos de contacto y demás. Bueno, ¿qué coño? Y la escala calibrada para que esto sirva de regla. Ojo que esa escala la hice yo raya a raya, os lo juro, ¿eh? Fue una obra maestra esto. Bueno, maestra no, pero una obra, la verdad, de ingeniería. Bueno, y decía, por abajo, en lo que es la parte de detrás de la regla, tenéis la tabla de derivadas. En concreto, una tablilla de propiedades de la derivada y una tabla de derivadas, ¿vale? Pues bien, ¿qué vamos a hacer con estas tablas? O bien mediante la regla o bien mediante la tabla tocha, que creo que también os he repartido en la publicidad, no estoy seguro, pero bueno, como digo, la tenéis en el aula. Lo que vamos a hacer con estas tablas es aplicarlas para recordar cómo se hacía esa, de momento solo, operación, la voy a llamar, que se llama derivar, ¿vale? En el mundo de las funciones de una variable, que son las que vamos a aprender aquí primero, hay muchas operaciones que se supone que tenéis que saber hacer: sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, componer funciones. Y hay otras un poco más especiales, que son las operaciones de derivación e integración, que tienen mucho significado físico y que poco a poco se supone que entre esta y otras asignaturas vais a ir comprendiendo en esta carrera, ¿vale? Pues bien, yo en la clase de hoy, más concretamente en este vídeo, solo quiero que aprendamos a hacer ese cálculo, a, dada una función matemática con tal fórmula, obtener su derivada. Fin, nada más. Solo quiero que recordemos cómo se hace eso. Y ya habrá tiempo de ver si eso sirve para calcular una recta tangente o una pendiente de una curva o hallar los máximos y mínimos de una función de una o de varias variables, bla, 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 bla. Ya habrá tiempo de hacer eso, ¿vale? De momento solo en este vídeo lo que es el sparring, el entrenamiento, el machaque de hacer derivadas como un salvaje. Y para ello, esto lo dije una vez en clase y un chaval me dijo, bueno, pues cada uno deriva como lo que es. Porque dije aquello de derivar como un salvaje. Me parece que en vez de derivar como un salvaje dije algo un poco más heavy, pero bueno, es parecido. Bueno, decía que para ello os he preparado esta primera colección de ejercicios que he titulado como 1A. En esa colección solo voy a poner ejercicios de obtención a lo bruto de derivadas de funciones de una variable. Con una pequeña salvedad, habrá algún apartado por ahí suelto de aplicación de la derivada implícita. Eso lo voy a explicar en otro vídeo y ya hablaremos de que, bueno, tiene que ver con funciones de varias variables, pero aún así se puede meter en esta colección que se entiende bastante bien. Pero como digo, no me adelanto, me voy a un ejercicio mucho más básico que es este primero, el 1A1, en el que, bueno, básicamente lo que hice fue anoche inventarme una colección de ejercicios así a cholón, pensando, a ver, ¿qué le puedo yo traer a esta gente para recordarle derivadas? Pues me fui inventando un ejercicio de cada tipo, una derivada de cada tipo, empezando por una hiperbásica, que es una función y igual a 7, y terminando, hombre, con cosas que a lo mejor alguno sufre un poquillo más, ¿verdad?
Venga, pues vamos por la derecha. Esto era simplemente para enseñaros el enunciado. Me voy por la derecha y aquí me he preparado yo un poco la pizarra para hacerlo un poco más ordenado, ¿vale? Venga, empezamos con el apartado A. Por cierto, ni que decir, tiene que papel y boli o tablet y boli y a copiar exactamente todo lo que haga, ¿vale? Es muy importante que este ejercicio lo pillemos bien. Incluso aunque se os den muy bien las derivadas. Porfa, hacedme caso, haceros el ejercicio, que nos servirá para sentar las bases de cosas que vamos a utilizar durante todo el curso, ¿vale? Venga, hemos dicho que en el apartado A tenemos una función i igual a 7. No sé si cuando me acerco tanto al micro se satura, espero que no. Creo que le he puesto a esto el filtro antisaturación. Si se satura, pues tendré que grabarme otra vez y no os habréis dado cuenta. Así que si he subido el vídeo, bien. Y a ver, decía, muy importante. Cuando yo os pido calcular una derivada, no seáis bestias. Lo primero que soléis hacer es poner aquí un igual a no sé cuánto. Ya la habéis cagado. No, no. Una cosa es la función original, esta función i igual a 7. Y otra cosa es su derivada, que la vamos a denotar como i', ¿vale? Es otra cosa. O me ponéis un punto y coma o me ponéis una flecha o lo que queráis, pero es otra cosa, ¿vale? En mi caso, venga, voy a poner yo una implicación hacia la derecha y lo que quiero calcular es la derivada i' de esa función. Tengo todavía la mano fría, poco a poco se me irá calentando. Bueno, y por la derecha, como veis, me he preparado una especie de rincón de pensar en el que voy a ir poniendo toda la tabla de derivadas que nos vaya haciendo falta. Ya veréis que luego dentro de un rato, más a la derecha, pondré otra tabla más de otro color con las propiedades de la derivada, pero bueno, eso será en otro momento. A ver, empezamos por aquí. Dice la tabla de derivadas al principio del todo que si tenéis una función constante, una y o f de x igual a k, cualquier número real, su derivada es 0. Repito, su derivada y' es igual a 0. ¿Esto tiene una explicación? Claro. La derivada tiene una definición que se podría escribir y veríamos que aplicando esa definición la derivada precisamente da 0. Es ese límite para un incremento tendiendo a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar partido por el incremento, que esto lo cuentan en el cole. Pero insisto, aquí estamos para aprender a derivar a cholón, a operar como bestias, ¿vale? Pues bien, como digo, ya veremos si tenemos que ver en algún momento los porqués y ya veremos, claro que lo veremos, las implicaciones de esto, pero de momento solo sepáis que la derivada de una constante es 0. Vale, pues joder, me cago en la leche, me voy a negro otra vez por la izquierda y si me has puesto una función f de x igual a 7 o y igual a 7, joder, su derivada es 0. No tengo mucho más que decir por ahí. Primer apartado niquelado y no está mal, vuestro primer ejercicio conmigo hecho. A ver, no os voy a engañar, esto no os va a dar ni un puñetero punto en el examen. Porque es un ejercicio demasiado fácil. Pero eso sí, como te equivoques en una cosa así, estás muerto en un examen como este, ¿verdad? Venga, pues vamos por aquí. Fijaos que me he preparado hasta el cuadradito este que pongo aquí de los apartados. Con el apartado B. En el apartado B, un momento que lo encuentro, sí, tengo una función i igual a x a la quinta y aquí ya voy a teneros que contar más cosas. A ver, me voy a nuestro apartado, nuestro rincón de pensar a la derecha y vamos a ir con esta tipiquísima, que es una i igual a cualquier tocho que tenga x elevado a un número real, ¿vale? Un número real cualquiera, un 8, un 22, un pi, un número e, lo que sea. Repito, cuando tienes un tocho con x elevado a un número, la derivada, esta se la sabe todo el mundo, ¿verdad? Es bajar el número, ¿os acordáis? Yo ahí tengo un número n, lo voy a volver a escribir por aquí. Un segundo. Repito, voy a poner que la i' es ese mismo número n multiplicado por la función elevado a un grado menos. Repito, multiplicado por, espérate que se me dio el color, la función f de x elevado a un grado menos que n es n-1. Insisto, esa es la misma n que teníamos escrita. Y por último, e importantísimo, tenemos que poner la derivada de la función de dentro. Es decir, si la función de dentro se llama f de x, su derivada la denotamos como f', ¿vale? Y aquí es muy importante que os vayáis dando cuenta de esto. Mirad, en todas las derivadas que os voy a explicar, vamos a tener cierto tocho f de x en cierta forma, potencial, en un coseno, en un seno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tocho va a volver a aparecer en la función derivada, pero también va a aparecer a su vez derivado. Es decir, el propio tocho f de x vuelve a aparecer aquí. ¿Lo veis? Ya, pero también aparece derivado. Y esto se conoce como regla de la cadena y ya hablaremos de ello bastante. De momento solo quiero que sepáis el nombre, que podáis ir a casa y decir, mira, padre, hoy me han contado que esto tiene que ver con la regla de la cadena. Lo de sacar para afuera la derivada de lo de dentro. Ya está, con eso me vale. Repito, esto es la regla de la cadena. La aplicación de la regla de la cadena a funciones de una variable, ¿vale? Ahí está. Bueno, os he dicho, estábamos con la derivada de x a la quinta, me falta una más. Mirad, para la derivada de x a la quinta también necesito otra de las más sencillas, que es la derivada de y igual a x, ¿vale? Esta también se la sabe todo el mundo, insisto, es la derivada y' igual a 1, ¿verdad? Repito, cuando tienes una función f de x igual a x,
La derivada es 1 directamente. En el fondo, estas dos derivadas tienen mucho que ver una con la otra. La segunda es un caso particular de la primera. Pero bueno, yo os la pongo en esta tabla así un poco sacada de contexto, como una tercera derivada más que hay que aprenderse de memoria, ¿vale? Bueno, y con esto ya me puedo ir al ejercicio. Mirad, en el ejercicio vuelvo a negro. Decidme si no es verdad, aunque me vais a mirar raro, pero decidme si no es verdad que yo tenía una función f de x igual a x elevado a la quinta. Insisto, lo de dentro es una función f de x igual a x y lo tengo elevado a un número n, seguid el código de colores, igual que en la tabla, ¿vale? Un número n igual a 5. Claro, vista así esta función, joder, su derivada es bastante fácil, es y' igual a, tengo que bajar el número n, que es 5, vuelvo a poner la misma función elevada a un grado menos, repito, la misma función elevada a un grado menos, y por, importante, ¿qué pongo como derivada de la función? ¿Qué pongo en naranja? ¿Verdad? Que esto ha quedado muy canijo. Repito, ¿qué pongo en naranja? La derivada de lo amarillo. La derivada de x acabamos de decir que es 1. Repito por aquí, por 1. Es verdad que este por 1 seguramente no lo escribe nadie en su sano juicio, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo a derivar y, por supuesto, voy a ser todo lo pesado que pueda, ¿vale? Insisto, cuando tengamos un monomio x elevado al algo, aplicamos esta pareja de derivadas que acabo de explicar, ¿vale? Y básicamente es bajar el exponente, poner la x elevado a un grado menos y la derivada de la x, que es un 1, ¿verdad? Bueno, esto al final nos queda el 5x a la cuarta, claro. Maravilloso. Venga, nos vamos al apartado C. Vale. En el apartado C tenemos y igual a 3x. Y aquí tengo que volver a explicar más cosillas por la derecha. Repito, y igual a 3x. Mira, y esta vez me voy a ir más a la derecha todavía. En vez de en la tabla de derivadas, me voy a centrar en la que voy a titular propiedades de la derivada. Voy a ir todavía más a la derecha, un segundo. Propiedades de la derivada. Vale. Está en la misma tabla, ¿eh? Pero yo os lo voy a separar bien para que joder, comprendamos un poco la diferencia conceptual entre lo que os estoy contando. Mira, una cosa es que yo os diga, chaval, mira, cuando tengas tal función se deriva así, fin. Y otra cosa es cuando yo os explico relaciones entre funciones. Dada tal función y dada otra, si se están sumando, ¿cómo se deriva eso? ¿Vale? Si se están multiplicando, ¿cómo se deriva eso? Si se están componiendo, ¿cómo se deriva eso? Pues son propiedades de la derivada, no es exactamente de la tabla, ¿vale? Y la primera, que es la que supongo se sabe todo el mundo. A ver dónde estoy. Aquí está. Es que si tenemos una función y, creo que lo denoto así en los apuntes, un segundo, quiero no liaros con la nomenclatura, efectivamente, una función y igual a ver si os lo digo bien, k por una función f. Vale, estaba mirando a ver la nomenclatura en la tabla vuestra. Repito, si tenéis y igual a cierta constante por una función, lo voy a poner yo completo, f de x, ¿vale? Cuidado, esto no se deriva poniendo que la derivada de k es 0. No, es otra movida. Cuando tienes un número multiplicado por una función, la derivada es el número por la derivada de la función. Repito, la derivada de esto, la y' es el mismo número k multiplicado por la derivada de la función. ¿Vale? Es decir, si tienes 7 por una función, la derivada es 7 por la derivada de la función. 3 por una función, la derivada es 3 por la derivada de la función. ¿Vale? Me voy poniendo un cuadrillo por aquí, que en breve pondremos la derivada de una suma. Bien. Venga, me voy por abajo. Un segundo. Otra vez he perdido el ratón. Aquí estoy. Pues venga, volviendo al ejercicio. ¿Por qué he querido insistir en esto? Porque fijaos en que esa constante que acabo de explicar por delante la tenemos justo aquí en este caso, ¿no? Tenemos un 3 por una función x que ya sabemos derivar. Por lo tanto, la derivada es el propio 3 por la derivada de x que acabamos de decir antes que es un 1. Repito, la derivada de y igual a 3x. Espera un segundín ahí. Uy, perdón, que me da el toque de no haberlo escrito bien. Vale. Decía, la derivada es el mismo 3 por la derivada de x, ¿vale? Eso lo voy a escribir. Como es tan facililla, no la escribo tal cual, ¿vale? Voy a poner derivada respecto de x de x. Bueno, esto es fácil, ¿no? La derivada de x, repito, que es un 1. Cuidado. Ahí está. Es decir, la derivada sale 3. Otra vez, son derivadas hiper sencillas que todo el mundo se sabe, pero poco a poco sentamos las bases para no equivocarnos ya nunca, ¿vale? Venga, vamos complicando un pelín. Voy al apartado D. Vale, en el apartado D tenemos 3x cuadrado. Repito, y igual a 3x cuadrado. Y seguimos con lo que habíamos comentado antes. Vamos a ver, tenemos una constante por aquí delante. Vale, pues la derivada de esa función será repetir la constante, que es el 3,
Y ahora derivar el x cuadrado, que ya hemos aprendido en apartados anteriores, que es bajar el 2, poner la derivada, perdón, poner la x elevado a un grado menos, que es 1, y la derivada de x, que es 1 también. Insisto, bajo el 2, pongo la x elevado a un grado menos de 2, que es 1, y por la derivada de la x, que es 1. Y obviamente esto ahora lo operamos. Se nos queda al final un 6x. Por supuesto, si tenéis alguna duda con cualquiera, ahora mismo me escribís un WhatsApp, ¿vale? No estaré yo justo en directo explicándolo, pero muy probablemente os contestaré bastante rápido, ¿vale? Estoy grabando esto ahora mismo, estamos a 19 de septiembre de 2022 y es la 1 y pico de la tarde. Coño, me acabo de dar cuenta de que a las 2 y pico me tengo que ir a otra clase, esta vez presencial en la academia. Espero que me dé tiempo a acabar el ejercicio. Venga, seguimos. Apartado E. Vamos ya. A ver, apartado E. Es I igual a 3 por 2x cuadrado al cuadrado. He sido bastante pesadito, la verdad, al poner el enunciado, ¿eh? Repito, es 3 por 2x cuadrado elevado al cuadrado. Vale, un momento por aquí, le ponemos la flecha. Ya sabéis, flecha, punto y coma, una flecha normal, me da igual. El caso es que quede claro que lo que estamos calculando es otra cosa. No es la función original, es otra movida a partir de la función original, ¿vale? Bueno, ¿qué cosas veo por aquí? Pues a ver, para empezar que yo tengo un 3 por algo, ¿vale? Y en ese algo tengo cierta función elevada a un exponente. Ojo con el código de colores, que es exactamente el que vengo usando todo el rato, ¿vale? Repito, tengo una constante, 3, que ya me vais a apurar, la voy a escribir tal cual. Repito, la derivada va a ser, para empezar, S3. Vale. Y ahora, ¿cómo se deriva una función cualquiera elevada a la 2, elevada a un exponente real? Vale, pues os recuerdo que tengo que escribir el exponente por la misma función elevada a un grado menos y por la derivada de lo amarillo. Es importantísimo que os acordéis de que lo de dentro de esa potencia es lo que en los apuntes, en la tabla, se llama f de x, ¿vale? Pues bien, tengo que poner 3 por 2 por f de x elevado a un grado menos, que es 1, y por la derivada de f de x, que a su vez es la derivada de un monomio, y que tenemos que calcular como 2 por 2 por x a la 1. Ojo que ya poco a poco va explotando la cabeza, aunque joder, yo creo que son derivadas muy fáciles, ¿no? Vale, pues insisto, bajo el 2. Ahora pongo la misma función, 2x cuadrado, elevado a un grado menos que 2 es 1. Repito por aquí, ese es el 2 del exponente, y esto es la repetición de la misma función elevado a un grado menos. Y me falta poner por la derivada de lo de dentro. A ver, la derivada de lo de dentro, de ese monomio, será, lo hemos visto ya, 2 por 2, 4, por x elevado a un grado menos que 2, es decir, por x elevado a la 1. Esta es la derivada, ¿vale? Ojo, que como digo, es verdad que es fácil, pero bueno, se nos va complicando un poco la existencia, ¿no? A ver, operamos todo un poquillo. Tenemos un 3 por 2, 6, por 2, 12, por 4, 48x cuadrado. Repito, tenemos un 48 x al cuadrado. Reviso por si acaso, a ver, 4 por 2, 8, por 6, 48, efectivamente, ahí lo tenéis clavado. Bueno, no está mal, algo es algo. Venga, seguimos un pelín. Apartado F. No sé si me cabrán ahí toda la tabla de derivadas y demás, pero bueno, de momento voy a seguir así. A ver, apartado F. Este se me ha tenido que pirar, ¿verdad? Ah, sí, este se me ha pirado, es un copy-paste. Es un i igual a 3x. No sé muy bien qué quería escribir aquí. Lo voy a escribir solo para que no quede ninguno, pero repito, solo es un i igual a 3x. ¿Lo veis? Que acabamos de resolver en el apartado C. O sea que lo pongo directamente sin explicaciones. La derivada evidentemente será el 3 que hay por delante. Perdona. Venga, me voy con el apartado H. No, perdón, G. Vale, apartado G es i igual a la raíz cúbica de x cuadrado. Repito, i igual a la raíz cúbica de x cuadrado. Vale, en las raíces hay quien se aprende de memoria una fórmula para derivar las raíces. No es mi caso. Yo lo que prefiero hacer aquí, perdón, que aquí tengo que hacer algo antes, es operar un poco la expresión para que sea una función elevada a un exponente fraccionario. Os tenéis que acordar, las raíces cuadradas es lo mismo que tener lo de dentro elevado a un medio. Raíces cúbicas, lo de dentro elevado a un tercio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues si esas raíces las transformamos de esa manera, la forma de derivar ya la hemos explicado. Es la derivada de una función potencial, x elevado a número, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es colocar esta función como un x elevado a la 2 tercios. Esperad, que se me ha ido ahí el 2. Repito, x elevado a la 2 tercios. Y en este caso lo voy a derivar con el rollo verde que os he contado, ¿verdad? Lo de x elevado a un número n cualquiera.
¿Cómo se deriva esto? Pues joder, la derivada y' será el mismo número n, 2/3, por x elevado a un grado menos. Y por si os explota la cabeza, voy a escribir explícitamente el grado menos es el 2/3 que había menos 1. Eso es un grado menos, ¿lo veis? Y por la derivada de la x, que es 1, que ya no voy a escribir. Vale, pues operamos un pelín, tenemos un 2/3 por x elevado a, y a ver, 2/3 menos 1 es lo mismo que 2/3 menos 3/3. Es decir, x elevado a la menos 1/3. Esto incluso, si me apuras, lo podemos colocar un poco. Va a quedar bastante feo, pero se puede colocar. Mira, vamos a ver. En concreto, uy, perdón, que se me ha ido la mano. En concreto, para empezar, tenemos por aquí un 2 por ahí arriba, por aquí tenemos un 3, y a ver, x elevado a la menos algo, eso es que te lo lleves para el denominador, ¿vale? Repito, a la menos algo me lo llevo para el denominador, y x elevado a 1/3 es la raíz cúbica. Es decir, por aquí pongo la raíz, a ver si la pongo bien, cúbica de x. Ahí está. A ver, reviso por si acaso, tenemos un 2/3 que he bajado, por x elevado a 2/3 menos 1, que es menos 1/3, que es lo mismo que llevármela al denominador y ese tercio ponerlo como la raíz cúbica. Bueno, otra vez, no está mal, poco a poco. Apartado G, niquelado. Me voy al... ¡Ay, es que la cago! Me voy al apartado, ahora sí, H. Venga, en el apartado H os traigo la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado. Aquí vamos a tener que hablar más, ¿verdad? Repito, y igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado. Vale. Y como digo, sí, la tabla la voy a tener que ensanchar bastante. A ver, fijaos que no le he dedicado, de verdad, yo soy un hater de poner en las tablas de derivadas un apartado para la raíz. Es verdad que ahora me vais a... Acabo de escupir para arriba, ¿verdad? Porque efectivamente en mi tabla de derivadas, la que yo mismo diseñé, no sé si lo veis por ahí, no se ve porque se ve con poca luz. Pero vamos, sí que estaba la tabla con esa derivada de una raíz. Pero dicho, es que no hace falta aprenderse una nueva para esta, ¿vale? Con las que llevábamos ya sabíamos. Sin embargo, las de logaritmos no te queda otra. Así que vamos despacito, que aquí hay varias que contar. Vamos a ver. Primero, voy a dar por supuesto que tenéis controladas las propiedades y demás y la definición de los logaritmos. Si no, escribidme en WhatsApp que preparo algo, ¿vale? Es verdad que en algún ejercicio ya de por sí vamos a tener que hablar de ellos. Entonces, suponiendo que recordamos lo que son los logaritmos, tengo por ahí una primera derivada de una función del tipo logaritmo en base a de una función cualquiera f de x. Ojo que, como digo, se va complicando esto un poco. Vale, pues a ver, la derivada de un logaritmo todo el mundo se sabe que es lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar. Ya, pero cuando ese logaritmo no es neperiano, es decir, cuando es en base 8, base 2, base 10, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay que acordarse además de multiplicar por el logaritmo en la misma base del número e. Esto es lo típico que yo siempre tengo que mirar en las tablas porque nunca me acuerdo de si de verdad es esa la expresión. Pero sí, efectivamente, siempre estoy pillo y la tengo por aquí y así no se nos olvida. No os voy a engañar. Es la típica derivada de logaritmos raros que rara vez utilizaréis, porque es que estáis en primero de carrera y puede pasar de todo, ¿vale? Insisto, esa derivada será y' igual a... A ver, empiezo poniendo en una fracción lo de dentro derivado, o sea, yo tendré un tocho cualquiera con x, lo derivo y lo pongo en el numerador, partido por lo de dentro sin derivar, y ahora tengo que poner por el logaritmo en la misma base del número e, ¿vale? Claro, para el caso particular del logaritmo neperiano, el logaritmo en la misma base del número e será el logaritmo neperiano de e. Y eso será un 1 y ese término no aparecerá, que es la derivada que se sabe todo el mundo. Pero no corráis todavía, que esto hay que todavía particularizarlo un poco. Si tenemos y igual al logaritmo en una base cualquiera de una x, ¿vale? Joder, pues la y', y esperad que me estoy quedando ahí sin hueco, un momento, ahí para abajo. Ahí. Vale, pues tendremos una y' que será lo de dentro derivado. Fijaos que no he puesto colores, perdonad, os lo voy a poner aquí. Repito, teníamos una función ahí dentro que hay que volver a escribir ahí en el numerador la función derivada, en el denominador la función sin derivar y luego por la partícula esta del logaritmo en base a d. Vale, pues, repito, nos venimos por aquí. Lo de dentro derivado, a ver, ¿qué es lo de dentro? ¡Ay! Espérate, que se me ha ido, perdón. Estoy ya con mi toque de colocación de cosas en la pizarra. Vais a ver que alguno vais a acabar de mí hasta los huevos de verme recolocando las cosas todo el rato. Vale, decía, tengo una función por aquí dentro, ¿vale? Que es x. Perdón. Repito, una función que es x. Vale, en el denominador la tengo que escribir tal cual y en el numerador la tengo que escribir derivada, ¿vale? Bueno, acabamos de decir antes que la derivada de x es 1. Insisto, por abajo la escribo tal cual. Y esto por el logaritmo en base a del número e. Cuando digo logaritmo en base a, la que te pongan en el enunciado, ¿vale? Bueno,
hemos explicado ya las derivadas de tipo logaritmo en cualquier base. Ahora particularizamos para logaritmo neperiano. Y voy a repetir estas mismas dos expresiones, pero cuando el logaritmo en vez de ser en base cualquiera es en base e, ¿vale? Y me vais a permitir que ya, que se nos está yendo esto de las manos, me lleve para la derecha este tocho. A ver, la situación final será algo así. Tarda un poco en recolocarlo. Dadme unos segundos. Si veo que tarda demasiado, tendré que recortar el vídeo. Pero bueno, espero que no. Me voy quedando con la cifra por si acaso. Estoy en el minuto 5, segundo 28. Bueno, se ha portado. Ha tardado poco. Venga, decía, sigo con la tabla. No está quedando mal, ¿no? Y me voy al logaritmo neperiano. Es decir, ¿qué pasa si en vez de base cualquiera tienes como base el número e? Otra vez, baja esto, cabrón. Ahí estoy. Vale, pues si tenemos una función y igual al logaritmo... Perdón, ya empezaba mal. El logaritmo neperiano, que es lo mismo que base e, de una función f de x, claro, cuando apliquemos lo que acabamos de decir, es decir, cuando pongo y' igual a lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar, lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar, por el logaritmo en la misma base del número e, amigo, es que eso vale 1. Repito, el logaritmo neperiano de e, supongo que esto se lo sabe mucha gente, si no, preguntadme, ¿vale? Repito, a ver, espérate, lo pongo así. Vaya flecha, macho. Bueno, tendrá que valer. El logaritmo neperiano de e vale 1, de manera que esta es la derivada que se sabe todo el mundo, que es que la derivada de un neperiano es lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar. Es verdad. Pero la gran olvidada es la derivada que os he contado antes, cuando el logaritmo no es neperiano. Os recuerdo que es simplemente una cuestión de en qué base está el logaritmo, nada más, ¿vale? Es una operación como otra cualquiera, pero más fea que pegar a un padre con un calcetín sudado, pero es una operación chorra, la del logaritmo. Repito, si no la controláis, me preguntáis, ¿vale? Sigo por aquí con mis colorinchis, tenía una función f de x que tenemos que poner abajo derivada y arriba sin derivar. Todo el rato la regla de la cadena, Vale, y el caso más particular, cuando tengamos y igual al logaritmo neperiano de x. Que me vais a permitir que ya la ponga rápido, ¿vale? La derivada y' será lo de dentro derivado, 1, partido por lo de dentro sin derivar, x, y por el logaritmo neperiano de la base, que es 1. De manera que no lo escribo ya, nos sale la clásica derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x. Bueno, pues con estas 4 que me he tenido que sacar de la manga ahora mismo, nos podemos ir ya al ejercicio, donde estábamos por aquí en el apartado h. Y tenemos un caso particular, pero bueno, bastante sencillo, ¿no? Tenemos un logaritmo neperiano de una función f de x, os lo marco así, de una función f de x igual a x cuadrado. Vale, pues la derivada será, ya sabéis, lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar. Repito, pongo raya de fracción. Si queréis empezamos por lo de abajo, que es más fácil, que es poner lo de dentro sin derivar, x cuadrado, ¿vale? Y ahora, lo de dentro derivado me lo llevo al numerador. La derivada de x cuadrado, la acabamos de ver antes, es 2x, ¿vale? Como veis el ejercicio, como digo, es chorra, pero bueno, también es progresivo. Vamos utilizando unos apartados siguientes, ¿vale? Por aquí, ahí está. Y esto, por supuesto, joder, operadlo un poco. Una x de arriba se me va con una de las dos que tenemos abajo multiplicándose, ¿no? En el numerador tengo 2 por x y en el denominador tengo x por x. Una x se me va con otra y nos queda un 2 partido por x. Eso es. Bien. Venga, seguimos. Os echo de menos, espero veros en clase. Por favor, vamos a intentar que empecemos a dar clases en directo presencial. Pero de momento aquí me tenéis en plan youtuber, pero youtuber mal. Youtuber explicando derivadas, la madre que me parió. A ver, apartado I, tenemos el logaritmo en base 2 de 3x. Repito, apartado I. Es la función logaritmo en base 2. A ver, de 3x. Vale, pues que no nos den miedo los logaritmos en bases no neperianas, que es muy fácil, ¿vale? Más miedo nos tienen ellos a nosotros. A ver, insisto en que tengo que poner lo de dentro derivado. Cuando digo lo de dentro me refiero a respecto a esto, ¿vale? La derivada de 3x, la hemos visto ya, es 3. Espérate que el 3 tengo un bug ahí cuando lo escribo. Vale, partido por lo de dentro sin derivar, 3x, ¿vale? Y ahora, por el logaritmo en la misma base del que tenías tú ahí, pero del número e. Repito, por el logaritmo en la misma base, base 2 del número e. Eso es. Bueno, aquí evidentemente el 3 se nos va con el 3. Repito, el 3 se nos va con el 3. Y recolocándolo un poco, esto queda... hombre, lo voy a dejar así. El logaritmo en base e de... Perdón. Logaritmo en base 2 de e. Y todo esto partido por x. Ahí está. Claro, aquí podría decirme, Duque, ¿pero qué es el logaritmo en base 2 de e?
pues es un número de mierda, ya está. Y en matemáticas, ojo, no nos tenemos que ir ahora a la calculadora y sustituir esto. No, no, no. Esto se deja tal cual, porque lo que vas a escribir es muchísimo más feo, tremendamente más feo. Mira si es más feo lo que vas a escribir. Os voy a sacar por aquí una de las maravillas con las que puedo contar yo para dar estas clases. Mirad qué maravilloso es el mundo, ¿no? Esto es un emulador de la calculadora Casio que tenéis casi todos. Bueno, pues si me voy aquí al logaritmo, hemos dicho en base 2 del número e, a ver si encuentro yo aquí dónde carajo está el número e. Bueno, te puedo escribir a ver un segundo, lo tengo aquí de esta manera un poco asquerosa. Así voy a poner e elevado a 1. ¿Lo veis? Repito, el logaritmo en base 2 de e. Yo aquí le doy al igual. Claro, sale esa asquerosidad, 1,442695,041 y porque no me ha querido dar más decimales, porque esto es un número irracional, ¿no? De los de infinitos decimales que no se repiten. ¿Veis qué mierda? Para empezar, este número no tenéis que saberoslo, claro que no. Hay que saberse algunos logaritmos. El logaritmo decimal de 100 es 2. Pero esto no, ¿vale? Cuando tienes un logaritmo en una base de un número cualquiera, no hay que sabérselo. Se deja escrito tal cual. Qué maravilla de calculadora, ¿eh? Ya la sacaremos más veces. Así que lo dicho, porfa, que eso no me lo cambiéis, me lo dejáis aquí todo al cual. Vale, apartado I también niquelado. Me voy al... ¡Ah, mierda! A la mierda me voy, un segundo. Al apartado J, ¿no? Efectivamente. Repito, al apartado J. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, no va mal la cosa. A ver, en este apartado J tenéis I igual al logaritmo en base 2 de la raíz de 4x. Son ganas ya de dar por culo, ¿eh? Repito, de la raíz de 4x. Bien. A ver, para hacer esta derivada me vais a permitir que me venga un segundo por aquí abajo y con cualquier colorín me haga yo un segundo la derivada de la raíz de 4x, ¿vale? Y de paso os introduzco una nueva nomenclatura. Mirad, cuando digo que voy a derivar algo lo puedo indicar así. Derivada respecto de x de la raíz de 4x, ¿vale? Esto es lo mismo que la derivada respecto de x de, os recuerdo, 4x. A ver, lo voy a poner así. 4x elevado a 1/2. ¿Verdad? La raíz es lo mismo que un exponente fraccionario. Vale, y esa derivada hemos dicho que es sacar el exponente, que es 1/2, por la función elevada a un grado menos, es la función 4x elevado a 1/2 menos 1. Echad cuentas, es menos 1/2. Y por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 4. ¿Vale? Entonces, esto todo vamos a dejarlo recolocado porque, insisto, que es que ahora es bastante locura lo que voy a tener que escribir por ahí, ¿vale? Entonces lo dejo recolocado. Vamos a ver. Tenemos 1/2 por 4, que eso sale 2. Vale. Y ahora, ese no sé qué elevado a la menos 1/2, ¿verdad? Que incluso ese 2 lo voy a poner más arriba. Un momentín. Repito, 1/2 por 4, que nos sale un 2. Lo dejo, ahí está. Vale. Y ahora, esa función elevada a la menos 1/2 me la voy a llevar al denominador, ¿vale? Por lo del menos. Y el medio lo pongo como raíz cuadrada. De manera que nos queda la raíz cuadrada de 4x. Lo reviso por si acaso, un segundo. He sacado el 1/2 por la función elevada a un grado menos, por la derivada de lo de dentro. El 4 con el 2, repito, este 4 con ese 2 se ha simplificado en este 2, ¿vale? Y luego nada, lo único que he hecho ha sido recolocar todo esto. Lo he dejado recolocado así en el denominador porque el exponente es negativo y dentro de una raíz porque el exponente es fraccionario. Vale, ¿para qué os quito colores? ¿Para qué voy a utilizar esto? Para la derivada del logaritmo que estoy haciendo. Un segundo. Voy a poner por aquí una nube. Y es que ahora resulta que esta función es la que tengo, un momentín, me lo bajo un poco, es la que tengo dentro del logaritmo. Vaya petardo, tío. Bueno, pues no es para tanto. A ver, repito, yo ya sé derivar esto, ¿vale? Lo que tenemos ahí dentro. Vale, pues ahora la derivada del logaritmo es eso derivado partido por eso sin derivar. Vamos a ver. Y prima, perdón, que he puesto ya lo que antes os he dicho que no hagáis. No es un igual, es una flecha. Si haces bien la flecha, mejor, Álvaro. Ahí está. Joder, me está costando, coño. A ver, más o menos. Decía, la y' será igual a lo de dentro derivado, pero aquí va a ser tan tocho que voy a poner una regla. A ver, lo de dentro derivado lo acabo de poner 2 partido por la raíz de 4x. Repito, 2 partido por la raíz de 4x. Partido por lo de dentro sin derivar, es decir, la raíz de 4x. Ahí está, ¿vale? Y a ver, no la liemos parda, que nos conocemos. Y cuando tenemos una fracción de otra fracción... Ay, perdón, me falta una cosa. Por el logaritmo en la misma base 2 del número e, que ya la iba a cagar, ¿vale?
Insisto, todo el mundo, espero, tiene claro que lo único que he hecho ha sido poner la función sin derivar en el denominador y la función derivada en el numerador. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, pues esto se puede recolocar. Entonces, a la hora de recolocar, por favor, todavía no apliquéis normas de estas que no sabemos de memoria y aplicamos todos mal, ¿vale? Vamos a pensar con la cabeza. Tengo una fracción dividida entre una cosa, ¿no? Dividir una fracción entre algo es lo mismo que multiplicar por el opuesto. Es decir, perdón, por el inverso, que lo he dicho mal. Cuidado a la hora de hacer esa división, que lo que nos ha salido es un 2 partido raíz de 4x, ¿vale? Por 1 entre... A ver un momento, espérate. Ahí está. Por 1 entre, perdonad, la raíz de 4x. Esto, por favor, es importantísimo que lo penséis. O sea, espero que nadie hubiera hecho esto. Tachar la raíz de 4x con la raíz de 4x, que os machaco. Ya incidiremos en esto, ¿vale? Coged un papel en blanco e intentad hacerlo. Y me decís si lo habréis hecho así. Y bueno, pues venga, no os machaco. Os perdonaré, pero lo revisaremos por si acaso, ¿vale? Te repito, cuando tú haces una división de una cosa A entre una cosa B, es lo mismo que A por 1 entre B, ¿vale? Entonces, como yo tenía que dividir todo esto entre todo esto, lo que he puesto es la fracción de arriba tal cual, y en vez de dividida entre la raíz de 4x, he puesto por 1 entre raíz de 4x, por 1 entre raíz de 4x. Y claro, eso me ha llevado, ahí estoy, a que abajo tengamos una raíz multiplicada por sí misma. Una raíz multiplicada por sí misma es la raíz de lo de dentro al cuadrado, se va la raíz, ¿a que sí? Repito, tenemos al final un 2 partido por, si queréis os lo pongo mejor así, la raíz de 4x que ha aparecido multiplicada por sí misma, es decir, elevado al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y nos queda un 2. Me ha faltado algo, ¿no? Sí, cuidado que estoy ahí cagándola un momento. Con el logaritmo asqueroso, ¿veis cómo yo mismo sufro con esa mierda? Madre mía. Perdón, por el logaritmo en la misma base del número e. Pues aquí os lo vuelvo a escribir. Venga, voy a ir ahí. A ver, un momento. Tiquití. Claro, la pizarra es trampa, ¿no? Pero bueno, muchos de vosotros también manejaréis esto. Repito, por el logaritmo asqueroso en la misma base 2 del número e. Eso es. Y ahora sí, me voy al recoloque que estaba diciendo, que es que tenemos un 2 partido por 4x, por supuesto, por el logaritmo en la misma base del número e. Voy a soñar con esto, qué asco. Y simplificamos un pelín. El 2 partido por 4 se nos queda como un 2 en el denominador, que podemos terminar ya. Mira, voy a ponerle un igual gordo aquí. Repito, un igual gordo ahí. Y termino por ahí abajo. Nos queda simplemente el 1 partido por x. A ver, por el... Pero 1 partido por 2x, por el logaritmo en base 2 de e. Casi que esto yo creo lo voy a poner así. Entonces, el logaritmo... Lo escribo bien mejor. Repito, el logaritmo en base 2 del número e partido por 2x. Eso es. Y si no me equivoco, por ahí vamos bien. Lo repaso por si acaso un segundo, ¿vale? Habíamos hecho en un momento aparte la derivada de la raíz. Es este tocho, el 2 partido por raíz de 4x. Vale. A la hora de derivar un logaritmo, lo que hago es lo de dentro derivado, lo escribo acá arriba, y lo de dentro sin derivar, lo escribo aquí abajo. Por el logaritmo en la misma base del número e. ¿Qué coña? Bueno, ahora os he dicho que el hecho de hacer esa división, y si queréis os mantengo los colores, es lo mismo que coger el numerador y multiplicarlo por el inverso del denominador. Eso es la definición de dividir, ¿vale? Conclusión, al final ha pasado que esa raíz de 4x no se va con la otra, sino que se juntan, y el producto de raíz de 4x por raíz de 4x es raíz de 4x al cuadrado, que nos queda al final 4x, ¿vale? Voy por ahí. Venga, ahí hemos simplificado ya el 2 con el 4 abajo, que nos queda un medio. Y ya está. Al final nos queda un logaritmo en base 2d partido por 2x. Bien. Venga, no está mal. Apartado J también niquelado. Me voy al apartado K y aquí vamos a tener que volver a discutir un poco. Bueno, discutir no, sino que os voy a tener que enseñar ciertas derivadas, ¿no? Repito, el apartado K. Vale, es i igual a 2 elevado a la 5x. Repito, i igual a 2 elevado a la 5x. Vale. A ver, para explicaros esta, otra vez voy a tener que hacer un pirulo aquí por 4 derivadas, ¿vale? Así que me voy a nuestro rincón de pensar de las derivadas. Habíamos puesto las logarítmicas, nos vamos a las exponenciales. Vamos a empezar con i igual a un número a cualquiera elevado a la f de x, ¿vale? Algunos se está cortando las venas ya, ¿verdad? A ver, es un ejercicio fácil. Esto me lo podéis poner al por 1,5, que muchos os sabéis hacer las derivadas. Pero ojo, los que no, porfa, muy atentos, ¿vale?
Bueno, decía que la derivada de una exponencial todo el mundo se sabe ciertas cosas, pero olvida otras. Es verdad que la derivada de una exponencial es la misma exponencial, sí, o sea, podemos empezar por ahí. A elevado a lo mismo que había. Sí. Pero ahora, falta poner por la derivada del exponente. Repito, falta poner por la derivada de ese exponente, por f', lo que os estoy poniendo como regla de la cadena todo el rato en naranja. ¿Vale? Y cuidado, cuando la base no es el número e, cuando es un número cualquiera, 5, 2, 7, 40, tenemos que multiplicar también por otra partícula asquerosa que es el logaritmo neperiano de la base. Repito, por el logaritmo neperiano de la base, el número a que nos hayan puesto por ahí. ¿Que es un 8? Logaritmo neperiano de 8. ¿Que es un pi? Logaritmo neperiano de pi. Lo que sea, ¿vale? Y otra vez será un logaritmo que prácticamente nunca operaremos. Bien, segundo por aquí, que como siempre con la regla de la cadena, os recuerdo que la f de x se mantiene donde estaba, pero luego pongo un por la f'. Bien, al hilo de esto, puedo poneros ya entonces una derivada facililla, que es la de y igual a un número cualquiera elevado a la x, ¿vale? Muy bien, cuando tengamos ese caso, esa función sencilla, siguiendo el rollo de lo que acabamos de decir, tenemos que repetir la misma exponencial por la derivada del exponente, que, joder, la derivada de un 1, perdón, ya la he dicho, la derivada de x es 1, y por el logaritmo neperiano de la base, que es el número a cualquiera que tengamos, ¿vale? Segundo por aquí, mantengo mi criterio de colores, regla de la cadena en naranja, ¿lo veis? Es decir, esta es una de las derivadas que se suele saber la gente, que es que la derivada de una exponencial, cuando es simplemente elevado a la x, es la misma exponencial a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de a. Vale, esto para exponenciales cualesquiera. ¿Qué pasa si en vez de cualquiera tenemos en el exponente el propio número e? Es decir, y igual a e elevado a una función. Esta es la que poco a poco nos vamos encaminando a la que os sabéis, ¿verdad? Repito, cuando el tocho que haya por ahí por dentro mal colocado en el exponente tenga como base el número e. Vale, pues aplicando lo que hemos dicho arriba, yo tendría que poner la misma exponencial e elevado a f de x por la derivada de lo de arriba, f' de x, y por el logaritmo neperiano de la base. Aplico colores un segundo. F de x. Madre mía, tengo dos gatos. Me están liando una en el pasillo. Están amargadísimos porque les he encerrado para que me dejen grabar. Porque si no empiezan a pasear por aquí los gatos, me suben a la espalda, etcétera, etcétera. Bueno, algún día los enseñaré. Eso lo dejamos para la clase 2, ¿vale? A ver, decía entonces. Cuando la derivada es con de una exponencial en cuya base tenemos el número e, llegamos a algo muy sencillo, que es otra vez lo habíamos visto antes en verde, ¿verdad? El logaritmo neperiano de e, que esto hay que saberse de memoria que es 1. En general, el logaritmo en una base de la misma base, eso es 1, ¿vale? Porque es el número al que hay que elevar la base para que te dé el valor de dentro del logaritmo. Ya hablaremos de esto. Bueno, pues decía que en este caso de derivada nos queda efectivamente la misma exponencial nada más, por la derivada de ese exponente, ¿vale? Y por último, la clásica del chiste, ¿no? No pienso agotar el chiste, pero vamos, típico chiste de matemático fricardo, que tiene que ver con qué le pasa a la derivada de la exponencial, ¿no? Que es la misma exponencial. Bueno, pues efectivamente, cuando tú aplicas todo lo que hemos dicho por arriba a la función concreta e elevado a x, ¿vale? Donde la función de exponente solo es a x, bueno, resulta lo siguiente, es que claro, la derivada es la misma exponencial, ¿vale? Por la derivada del exponente, 1. Y por el logaritmo neperiano de e, que acabamos de decir que es 1 y ni lo voy a escribir. Claro, en este caso nos queda tristísima la jugada. Un segundo, lo pongo por aquí, ya sabéis. Amarillo la función normal, en naranja su derivada. Nos queda exactamente la misma función que teníamos al principio. Nos queda esa e elevado a x, ¿vale? Esto es un clásico. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Bien, pues con estas 4 derivadas que os acabo de hacer, me puedo niquelar un par, sí, más o menos, un par de las que tenemos por ahí por la izquierda, ¿vale? A ver, me vuelvo por aquí, un segundín. La primera es la de 2 elevado a la 5x. Venga, vamos al lío. Tenemos un 2 elevado a esa función f de x igual a 5x. Vale, es de los primeros casos que os he puesto, tal cual. La derivada y' será la misma exponencial, 2 elevado a la 5x, por la derivada del exponente, la derivada de 5x es 5, y por el logaritmo neperiano de la base que tienes, que es 2, ¿vale? Esto, a ver, os iba a decir que lo recolocamos. Pues no puedo recolocar mucho. Es que ya está. O sea, no tiene ninguna forma de operarse todo lo que acabo de escribir. Un segundín. El logaritmo neperiano de 2 es un número irracional que vamos a dejar tal cual, no os tenéis que saber de memoria. Ese 5 es una constante que tampoco puedo operar con nada y la exponencial se queda como está. Aquí no toco nada, ¿vale? Venga, me voy al apartado siguiente.
por aquí. A ver, es el apartado L. Vamos ya. I igual a e elevado a 3x cuadrado. Repito, i igual a e elevado a 3x cuadrado. Vale, es como el tercer caso de las exponenciales que os acabo de contar. Tenemos una i' igual a... A ver un segundo, que marco por aquí la función f de x, ¿verdad? A ver, la derivada de e elevado a algo es repetir el mismo e elevado a la misma cosa. Y ahora, por la derivada del exponente. La derivada de 3x cuadrado yo juraría que está hecha por ahí arriba. A ver, eso es una derivada potencial. Tengo que bajar el 2. 2 por 3, 6. Por x elevado a un grado menos. Si queréis lo pongo tal cual, ¿vale? Pongo el 2 por 3 por la x elevado a un grado menos, que es 1, ¿vale? Repito, estaba en una exponencial. La derivada es repetir la exponencial y poner la derivada del exponente, ¿vale? Esa derivada del exponente, por cierto, es la que normalmente os estoy subrayando ahora en naranja. En un momento os lo subrayo por aquí. Ahí estoy. Venga, esto sí, lo dejamos un pelín recolocado. A ver, por ejemplo, se me ocurre, para que quede un poco más decente, pues 2 por 3, 6, saco la x para adelante y pongo por e elevado a 3x cuadrado. Maravilloso. Vamos con otra. A ver, apartado M. Nos vamos ya con las de trigonometría. A ver cómo vamos de tiempo en el vídeo. Bien, no está mal, 46 minutillos. Venga, apartado M. Esto ya me lo agradeceréis, ¿eh? Así que en vez de deciros que perdón por el tostón, no, de nada, otra vez. De verdad que se agradecerá. Venga, ese apartado es i igual al coseno de 5x. Vale, y para esto, evidentemente, nos tenemos que ir a nuestro rincón de pensar. ¿Dónde ha quedado el rincón de pensar? Uf, casi. Voy a hacer una cosa, porque si no, ahora cuando lo mueva se nos va a ir de madre. Voy a hacer como que aquí no ha pasado nada. Mirad, voy a hacer una raya aquí. Ahí está. Y voy a seguir con nuestra tabla de derivadas, repito, como si no hubiese pasado nada, ¿vale? Voy a hacer zoom aquí un momentín. Ahí estoy. Y sigo por aquí abajo. Vosotros en la tabla de derivadas, pues nada, seguir para abajo y fuera, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos una función por ahí en la tabla y igual a ver si lo pongo bien, el coseno de una f de x cualquiera. ¿Vale? De nuevo va a haber regla de la cadena, así que agarraos. Tenemos el coseno de un tocho que tenga x, ¿verdad? Todo el mundo se sabe que la derivada del coseno es el menos seno. Espero. Pero por la derivada de lo de dentro me cago en la leche. Es decir, es verdad, y' es igual al menos seno de f de x. Claro que sí. Pero no se te puede olvidar poner un por f' de x. La regla de la cadena todo el puto rato. Todo el rato la regla de la cadena. Perdona a esos padres que estén viendo este vídeo y vean que de vez en cuando se me escapa un taco. Perdón, es el ansia del momento, ¿vale? Pero bueno. A los chavales, por favor, y chavalas que estáis viendo vídeos, coño, poneros unos cascos y no martiricéis a vuestros padres que seguramente ya aprendieron a derivar en su momento cuando les hizo falta y ahora no necesitan hacer esto, ¿vale? Por favor, poneros unos cascos, me cago en la mar. En el siguiente sorteo regalamos unos cascos para que los pongáis. A ver. Estaba poniendo la derivada del coseno, ¿vale? Caso particular, que se sabe todo el mundo, es cuando esa función f de x es x simplemente. O sea, cuando tienes y igual al coseno de x, así de fácil. Vale, pues la derivada será igual a el menos seno de x por la derivada de x, que es 1. Esto normalmente no lo escribe nadie, pero bueno, estamos aprendiendo y lo pongo por si acaso. Repito, es el seno de la misma cosa y se saca la derivada de lo de dentro. La derivada es S1. Bueno, al final, efectivamente, la derivada de un coseno es el menos seno de x. Bien. Y ahora hemos aprendido a derivar cosenos. Me voy a derivar senos. Y igual al seno de una función cualquiera, f de x. Uy, ahí estoy. Venga, os la sabéis también. La derivada del seno es el coseno. Sí, es verdad. De la misma cosa que tenías dentro. Sí, es cierto. Pero esto me lo podéis decir vosotros ya, que me falta. Venga. La derivada de lo de dentro. La regla de la cadena. F' de x. Ahí está. Insisto, todo el rato en toda derivada se pone la derivada de lo de dentro en lo que se conoce como regla de la cadena. Ahí estás, ¿vale? A ver, ¿algo que objetar aquí? Creo que no, me falta ya solo una. Y además estamos casi acabando la tabla de hoy, ¿vale? Es para el caso particular del seno de x. Es decir, en vez de tener una función súper chunga, tienes x simplemente, ¿no? Vale, pues venga, de memoria y lo pongo ya sin darle más vueltas. La derivada del seno es el coseno, simplemente. Ahora pondría un por 1
que es la derivada de lo de dentro, pero venga, no os martirizo más. Bueno, ¿qué coño? Sí, porque me dan toque los colores, lo siento mucho. Voy a poner por el 1. ¡Ah! Está ahí, por 1. Y efectivamente, ahí he repetido la función f de x y aquí le he puesto su derivada, que por cierto es de las primeras. La derivada de x es de las primeras que puse. Bien, pues a partir de estos 4 resultados, de nuevo me puedo hacer unos cuantos apartados. Vamos al lío. Vengo por aquí. Y teníamos la derivada del coseno de 5x. Maravilloso. Vale, pues tengo una función 5x por ahí dentro, ¿verdad? Metida dentro de un coseno. A ver, la derivada del coseno es el menos seno de la misma cosa, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es la derivada de 5x, que es 5. Repito, este 5x lo derivo por fuera y lo dejo por ahí. Esto, hombre, recolocado habríamos puesto menos 5 por el seno de 5x, pero en este caso lo voy a dejar tal cual. Vale, apartado M, fuera. Sigo por aquí. Apartado N. Será otra trigonométrica, ¿no? Sí. Y igual a 5 por el seno de 4x cubo. Repito, y igual a 5 por el seno de 4x cubo. A ver, aquí ha aparecido otro amigo que hemos visto antes, ¿verdad? Que es esa constante de delante. Siempre que tenemos una función... Ahí va, perdonad un segundo ahí. Además, no me gusta esa flecha. Ahí está. Decía, siempre que tenemos una función definida como constante por algo, la derivada es repetir la constante y hacer la derivada de lo de la derecha. Es decir, ahora me pongo a derivar el seno de 4x cubo. Seno de 4x cubo, que a su vez es el seno de una función... Bueno, es una función seno compuesta. Es el seno de algo. Vale, la derivada del seno hemos dicho que es el coseno. Coseno de 4x cubo. Y por la derivada de lo de dentro, que es lo que siempre os pongo, me voy a adelantar, lo que siempre os pongo aquí en naranja. Insisto, la derivada de lo amarillo, tengo que escribirla ahora por fuera, ¿vale? La derivada de 4x cubo es 4 por 3 por x al cuadrado. 4 por 3 es 12. Pero venga, os lo dejo, ya que lo voy a tener que operar, os lo voy a poner tal cual, ¿vale? Repito, el 4 por 3 por x elevado a el cuadrado. Eso es. Un segundo, que se me ha ido por ahí un poco el subrayado. Ahí está. Venga, pues lo operamos un poco, ¿no? Para dejarlo esto bonito. A ver, 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Tengo 60x cuadrado por el coseno de 4x cubo. Repito, 60 por x cuadrado por el coseno de, perdón, 4x cubo. A ver qué se me va ahí. Ahí está. A ver, repaso por si acaso se nos ha ido algo. Hemos dicho 4 por 3, 12 por 5, 60, x cuadrado y por el coseno de 4x cubo, que es lo mismo que teníamos. Muy bien. Venga, que nos vamos acercando al final, que no cunda el pánico. Madre mía, vienen algunos apartados bastante chulos, por ahí. Madre de Dios. A ver, me voy con este. Viendo la hora, creo que al final hoy no me va a tocar comer, Sospecho que voy a ir un poco pillado. A ver, apartado O. Tenemos el y igual a 3 por el seno del logaritmo neperiano de la raíz de x. Hay que ser cabrón para poneros este apartado. A ver, repito. Igual a 3, eso es fácil, por el seno del logaritmo neperiano de la raíz de x. Joder. Bueno, vamos por partes. A ver, es verdad, mira, si me apuras por animarnos un pelín, voy a poner ya el 3, ¿vale? No está mal. Un aplauso para mí, dadme un pin, ¿no? Repito, tengo una constante por algo. La derivada es la constante por la derivada de ese algo. Vale, y ahora me voy a venir por aquí igual que antes, porque no va a ser para tanto la derivada. Me voy a hacer primero la derivada respecto de x de la raíz de x. Vale, esto es lo mismo que la derivada respecto de x de x elevado a un medio. Por lo que lo mismo es un medio de x elevado a la menos un medio. Es decir, es un 1 partido por 2 raíz de x. Repito, 1 partido por 2 raíz de x. Por cierto, derivada que a lo mejor os sabéis de memoria. La derivada de la raíz de x, joder, es de esas que uno se sabe, ¿no? Vale, ahora, conocida esta derivada... Ay, coño, ¿qué me hago? Vamos a hacernos la derivada respecto de x del logaritmo neperiano de esto. Logaritmo neperiano de eso. Es decir, tengo que poner lo de dentro del neperiano derivado partido por lo de dentro del neperiano sin derivar. Insisto, una fracción. Lo de dentro del neperiano derivado. Os acabo de decir cuánto vale la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 raíz de x. Y ahora lo de dentro del neperiano sin derivar. Eso es la raíz de x, ¿vale?
Cuidado porque no estoy utilizando colores aquí, pero bueno, es que estamos ya en una nube, quiero decir, ya sería, iba a parecer un payaso al final la pizarra, ¿no? Esta nube la voy a dejar así en morado todo el rato. Bueno, esto lo operamos un poco. Ya hemos explicado antes que cuando tienes una fracción dividida entre algo, es lo mismo que poner esa fracción por el inverso del algo. Es decir, tengo un 1 partido por 2 raíz de x por 1 entre cantidad de vosotros que aquí la cagaríais, ¿verdad? Tacharíais la raíz con la raíz. No la caguéis. No solo no se tachan, sino que su acumulación hace algo bastante chulo. Raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, que es x. Es decir, esto queda un 1 partido por, a ver si lo pongo bien, 2x. Eso es, ¿vale? Bueno, y con esto lo que acabo de hacer, insisto, es la derivada de, me voy a volver ya a nuestro ejercicio, lo que tengo dentro del seno. Es que esa derivada, por la regla de la cadena, ahora tiene que aparecer en algún lado, ¿vale? Venga, voy a poner por aquí una de mis nubes. Tiqui, 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 tiqui. Venga, le voy a sustituir por aquí arriba. Venga, seguimos. Hemos dicho, la derivada de 3 por el seno de algo es 3 por la derivada del seno, que es el coseno. De momento vamos fenomenal. El coseno de lo mismo, del neperiano, de la raíz de x. Y ahora por, ojo, insisto, tú me has mantenido ahí la función de dentro, bien hecho, pero ahora tienes que poner por su derivada. Es decir, la derivada de ese troncho, lo siento, me la escribes aquí, ¿vale? La derivada del logaritmo neperiano de la raíz de x la acabamos de calcular aquí antes. Ahí la tenéis, ¿lo veis? Es un 1 partido por 2x. Repito, es un 1 partido por 2x. Ahí está. Y a ver, no voy a recolocar mucho más aquí, porque el 3 con el 2 no se me operan, como mucho lo dejaría como un 3 medios. Luego pondría el 1 partido por x y luego el coseno del logaritmo neperiano a raíz de x. Así voy a dejar el resultado, no tiene mucho sentido operarlo más, ¿vale? Está mal, no era para tanto. Venga, ya sabéis, dudas, preguntadme al WhatsApp, que para eso está, ¿vale? Os recuerdo mi WhatsApp, un segundo. No puedo por si subo esto, mierda. Claro, no puedo poner aquí mi móvil por si subo esto a YouTube en algún momento, a ver si me va a empezar aquí a llamar a algún desconocido al móvil, coño. Bueno, tenéis el móvil en la hoja de datos del curso, ¿vale? Perdón. A ver, decía que nos vamos al apartado P. Por aquí. Creo que es el apartado P, ¿no? Sí, claro, Álvaro, después de la O va la P. Matemáticas bien, pero lo del abecedario poco, ¿eh? A ver, I igual a la tangente de 2x quinta. Repito, I igual a la tangente de 2x a la quinta. Ahí está. Aquí estoy viendo... Bueno, ahora hablamos de ello. Para explicar la derivada de la tangente, depende de la tabla que utilices, se utiliza una fórmula u otra. Pero bueno, supongo que yo habré utilizado la del coseno cuadrado. Ahora lo reviso por si acaso, ¿vale? Yo digo que hay un par, pero la más típica que yo suelo utilizar es la del coseno cuadrado. Vale, vamos entonces un segundo a nuestro rincón de pensar. No habíamos terminado con las trigonométricas. Vale, y tenemos I igual a la tangente de una función, vamos a ponerlo así, f de x. Eso es. Bueno, pues si no me equivoco, en la tabla de derivadas la que tenéis es la forma, en forma, valga redundancia, de 1 partido por coseno cuadrado. Efectivamente, mirad. Se supone que todo el mundo se sabe, digo se supone porque, ojo, si os pregunto, me cago en la mar, que la derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado. Ya, pero insisto, con la regla de la cadena, que si dentro de esa tangente no tienes solo una x, tienes que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Espera que lo he repetido, que había quedado muy gordo esto. Vale, conclusión, insisto, nos queda un 1 partido por el coseno cuadrado de la misma función f de x, pero por, y por eso lo voy a poner en el numerador, f' de x. Ahí está. Insisto por aquí, la función que tenías dentro del coseno, dentro de la tangente se te mantiene, pero has tenido que sacar la derivada para afuera, en lo que se conoce como regla de la cadena. Y insisto, bueno, estoy todo el rato enseñando aquí, pero no lo veis. Bueno, pues en una de las centrales de la tabla, por ahí, no veis absolutamente nada, por mucho zoom que hagáis. A ver si os hago un poco de zoom ahí. Mira, ¿qué te parece? ¡Vamos! A ver, se ve algo ahí. Ahí está la derivada de la tangente en forma de coseno. Espera, le quito este zoom que vaya error. Hostia, ya está, perdón. Vale, esto es la tangente de una función cualquiera. La tangente de x, evidentemente, será más facilona. Repito, si tenemos la tangente solo de x, todo el mundo se sabe, ¿verdad? Y si no, ya lo sabéis, que la derivada es la derivada de x, que es 1 partido por el coseno cuadrado de la misma x que tenía, ¿vale? Bueno, esto de memoria, insisto, estamos aplicando tablas como locos, tablas que vienen de algún lado, pero que no tenemos que saber la definición de momento, solo tablas y su aplicación, Vale, pues nos venimos por aquí, un segundo donde estaba, ahí está.
tenemos la tangente de una cosa, esa cosa es 2x quinta, ¿vale? La derivada y' será igual a ver si lo pongo bien, la derivada de lo de dentro, la derivada de 2x quinta es, lo voy a poner despacio, 2 por 5 por x a la cuarta. Y ahora, en vez de la tangente, en el denominador pongo el coseno cuadrado de la misma función que tenías, 2x quinta. Ahí está. Venga, recolocamos un pelín, ¿verdad? Que se presta a ello. Tenemos un 2 por 5, 10 por x a la cuarta. Y abajo el coseno cuadrado de 2x quinta. Por favor, espero no ver a nadie simplificando, por ejemplo, esto. De verdad que os corto la mano. El x a la cuarta con 4 de las que hay abajo. No me jodáis, por favor, por Dios. Las x a la quinta de abajo están dentro de un coseno cuadrado. No se pueden operar con las de arriba. Solo puedo operar factores que estén multiplicando a todo. Un factor entre otro factor. Eso los puedo simplificar. Pero si ese factor está dentro de un coseno, tronco, no puedes simplificarlo, ¿vale? Venga, estábamos en el apartado P. Me voy al apartado Q. ¿Cuándo habéis pensado que íbamos a hacer hasta el apartado... Bueno, hasta el apartado que tenemos... Hasta el apartado V, tú. Yo creo que es el ejercicio más largo que he hecho jamás. A ver, apartado Q. Es un producto. ¿Vale? Tenemos una y igual a ver si lo veo bien, 2x cubo por el seno de 3x. Repito, 2x cubo por el seno de 3x. A ver, eso es. Vale, pues aquí me voy a volver y no me he dado cuenta que no os he puesto una suma de funciones en ningún lado, pero bueno, ya hablaremos de ello. Me voy a volver a la tabla, pero no de derivadas, que esa ya está acabada casi. Me voy a volver a la tabla de propiedades de la derivada, ¿vale? En la tabla de propiedades vamos a hablar de qué pasa cuando tienes una y formada por una suma de dos funciones. Que insisto, bueno, una suma o resta de dos funciones. Por vaguería lo pongo junto. F de x más menos g de x. Vale, pues si tienes que derivar una suma o resta de funciones, la derivada es la suma o resta de derivadas. Es decir, lo puedes hacer por separado. F' de x más menos g' de x. ¿Vale? Ahora bien, cuando tienes un producto, cuidado, no seas flipado. No se puede hacer así. Cuando tienes un producto y igual a f de x por g de x, no es verdad que derives por un lado una, derives por otro lado otra, y el producto de las derivadas sea la derivada del producto. No, eso no se cumple. Tienes que aplicar la clásica, que también te sabe seguro, derivada del producto. Es decir, la y' será derivada del primero, f' de x, por el segundo sin derivar, g de x, más el primero sin derivar, f de x, por el segundo derivado, g' de x. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Aprovecho para poneros, ya que estoy, la derivada del cociente y así zanjamos ya las propiedades, ¿vale? Si tenéis una función formada por el cociente de dos funciones a su vez, f de x entre g de x, ¿vale? Es decir, x arriba y x abajo, vale, pues la derivada de esto, ya sabéis, es un coñazo bastante bestia, ¿verdad? Pero bueno, se aprende y ya está. A ver, tenemos una y' que será igual a... A ver, empiezo yo normalmente con el denominador, por aquello de curarme en salud y que no se me olvide. Es poner la misma función g de x que tenía, pero al cuadrado. ¿Vale? Y ahora en el numerador, derivada del numerador f' de x por el denominador sin derivar, g de x, menos el numerador sin derivar, f de x por el denominador derivado, g' de x. Esto es bastante asqueroso, pero bueno, oye, es lo que hay. Hay que sabérselo y sobre todo acordarse de que esa propiedad que sí se cumple para el caso de una suma, que es que puedes separarlo en la suma de derivadas, ¿vale? No se cumple para el producto y para el cociente. Y aprovecho para decir una cosa más. Cuando tienes una operación que cumple estas dos propiedades, que es que aplicada sobre una constante por algo, la constante la puedes sacar para afuera, y aplicada sobre una suma, lo puedes separar en la suma de las operaciones, esto se conoce como operación lineal. Se dice que la derivada es una operación lineal. Pero bueno, esto lo voy a dejar simplemente como comentario. De momento no quiero que hablemos más de ello, ¿vale? Volverá a aparecer en algún momento. Bueno, a ver, voy a revisar la tabla de derivadas por si hay alguna más que contaros, pero yo diría que no. Por lo menos hoy yo diría que no voy a contaros ninguna más. Vale, a ver, ¿dónde estoy por aquí? Estábamos en el ejercicio, exactamente, y aquí acabo de identificar pues cositas, ¿verdad? Voy a hacer una cosa que yo creo que nos viene bien, que es que ahí tengo... ¡Ay, va! Tengo un tocho ahí rojo. Tengo un 2 multiplicando a todo. Hombre, no seas desgraciado. Ese 2 sácalo para afuera. La y' será 2 por... Y ahora hablamos. ¿Vale? Y ahora sí, es verdad. Tengo ahí el producto de dos funciones. Tengo por ahí una función y otra función por aquí, ¿verdad? Vale, pues ahora sí. Empiezo con la regla que hemos dicho. Derivada de la primera. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Por la segunda sin derivar, seno de 3x, más la primera sin derivar,
x cubo por la derivada de la segunda. La derivada del seno de 3x es el coseno de 3x multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es 3, ¿vale? Insisto, por aquí, no sé si poneros colores, yo diría que sí, ¿no? Nah, no voy a poner colores. A ver, venga, no, yo creo que con lo que está me vale. Eso sí que voy a hacer una cosa, porque tengo algo mal, que es que el 2, cuidado, multiplica todo, cuidado con esto. Me falta ahí un corchete, pero no. Vale, lo voy a ir diciendo directamente con el boli de color. Hemos dicho, derivada de lo primero, derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, por lo segundo sin derivar, la derivada de seno, perdón, seno de 3x sin derivar, seno de 3x, más lo primero sin derivar, x cubo, por lo segundo derivado. La derivada del seno de 3x es el coseno de 3x por el 3 de dentro, ¿vale? Venga, niquelado. Y esto yo creo que no lo voy a operar, a ver. No, porque poco arreglo tiene. O sea, poco puedo juntar ahí las cosas. Como mucho podría sacar un 3 para afuera. Pero tampoco me va a solucionar la vida. Así que así lo voy a dejar. Venga, apartado Q, niquelado también. Nos vamos al apartado R. A ver dónde estoy. Sí, que es el coseno de 2x por el neperiano de 5x cubo. A ver, repito. Y igual al coseno de 2x por el logaritmo neperiano de 5x cubo. Eso es. Venga, pues volvemos al lío. Y hombre, aquí me vais a permitir que os haga alguno aparte por si acaso, ¿vale? Hombre, yo creo que la derivada del coseno de 2x no hace falta que se la haga nadie, pero por si acaso, venga. La derivada respecto de x del coseno de 2x es el menos seno de 2x multiplicado por 2. Lo voy a dejar mejor colocado así, como un menos 2 por el seno de 2x. Vale, y la derivada respecto de x del neperiano de 5x cubo, os recuerdo, es lo de dentro derivado partido por lo de dentro sin derivar. A ver, lo de dentro derivado es 3 por 5, 15x cuadrado, partido por lo de dentro sin derivar, que es 5x cubo. Y aquí simplificamos, joder, 15 entre 5 es 3, y x cuadrado se nos va con 2 de las x de abajo. Nos queda solo una por ahí abajo. Repito, x cuadrado se nos va con parte de las x cubo que hay abajo. Nos queda un 3 partido por x, ¿vale? A ver, lo hemos hecho bien, un segundo, la derivada, 5 por 3, 15, x cuadrado, vale, perfecto. Venga, pues esta es una nube para ahora aplicar estas derivadas en la regla del producto. Porque volvemos a tener un producto, claro. Mirad, volvemos a tener ahí una función multiplicada por otra. De manera que la y' será, vamos a ver, derivada del primero, la derivada del coseno de 2x, que es menos 2 por el seno de 2x. Por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de 5x cubo, vale, más el primero sin derivar, coseno de 2x, por la derivada del segundo, 3 partido por x. Menos mal que nos las hemos hecho aparte, ¿verdad? Porque si no nos pegamos un tiro. Repito, voy un segundo por partes, derivada del primero, ahí está, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Perfecto, y esto otra vez no lo voy a operar, porque hombre, yo creo... ¡Ay, perdón! Ahí está, yo creo que no se lo merece, no voy a conseguir recolocar esto de una manera mucho más bonita, ¿vale? Venga, seguimos, vamos para bingo, nos quedan 4. ¿Qué tal estáis? Ahora es cuando estaría yo en clase, os preguntaría qué tal estáis, me miraríais con cara de asco de estar viendo un insecto que no queréis ver. Pero como no me queréis venir a los directos todavía, pues ajo y agua y aguantaros todo sin que os vea las caras. A ver, venga, el apartado S, e elevado a x por el seno de x. Repito, S, tenemos una función, e elevado a x, a ver, sí, por el seno de x. Hombre, esto es un clásico. Voy a decir de palabra la derivada de e elevado a x es e elevado a x y la del seno es el coseno, ¿vale? O sea que esto lo podemos hacer a toda leche. La y', siempre recordando que tengo un producto, efectivamente, de dos funciones, ¿verdad? Vale, pues esa derivada será derivada del primero, e elevado a x, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, e elevado a x, por la derivada del segundo, que es el coseno de x. Y aquí sí que voy a recolocar un poco, porque puedo sacar factor común a e elevado a x, que multiplica al seno de x más coseno de x. Maravilloso. Fácil, ¿no? Venga, apartado T. Me río porque, madre mía, más largo un día sin pan. Y es que no voy a comer. Se me está alargando el ejercicio ya. Madre mía, pero si es que ya va a ser media clase el problema. Bueno, efectivamente.
pasa nada, acordaos que tenemos cuatrimestre de sobra y lo que importa es que al principio empecemos sentando bien la base, ¿vale? Y tranqui que ya habrá vídeos, ya veréis. A ver, hemos dicho apartado t, que es una función y igual a x cubo partido por x cuadrado más 1. Venga, esta es fácil, ya veréis. X cubo partido por x cuadrado más 1. Bien, claramente es un cociente, ¿vale? Un segundo, lo copié bien, ¿no? Sí. Cuando hablo de cocientes, no me refiero a un 1 partido por x. No, hombre, no. Esa es fácil de derivar porque no es un cociente como tal, no hay x arriba. Cuando hablo de cociente me refiero a que tengo cosas con x arriba y cosas con x abajo, ¿vale? Entonces tengo que aplicar la regla de esta coñazo que acabamos de ver de la fracción con el denominador al cuadrado, bla, bla, bla. Venga, pues vamos despacio. Y tenemos que y' será igual a ver, pongo rayote de fracción. Y yo siempre empiezo primero con lo de abajo, que es x cuadrado más 1 al cuadrado. El mismo denominador que había al cuadrado. Y ahora, en el numerador ponemos el antiguo numerador derivado. Es decir, tenemos un x cubo, me lo derivas y me pones un 3x cuadrado. Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar. El denominador sin derivar es x cuadrado más 1. Menos el numerador sin derivar, que es x cubo, por la derivada del denominador. La derivada del denominador, la derivada de x cuadrado más 1, es 2x más 0, es decir, 2x. Repito, por 2x. A ver, reviso un segundo. Hemos puesto derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Y todo esto partido por, un segundín, el denominador al cuadrado. Y hombre, esto no me seáis cerdo. Vamos a operarlo un poco. Que no prometo que se pueda operar demasiado, pero a veces te lleva sorpresa, ¿vale? Y en ejercicios de máximos y mínimos te viene bien tener esto bonito. A ver, voy a dejar el denominador como está, con un x cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí sí que os tengo que decir que, joder, que no intentéis desarrollar cualquier monomio, perdón, cualquier binomio suma, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a desarrollar cuando sirva para algo, cuando sirva para cierta simplificación. Pero en este caso ese denominador está factorizado, está perfecto, ¿vale? El numerador sí que lo voy a desarrollar por si lo puedo dejar como un polinomio un poco más compacto, ¿vale? Entonces aplico la propiedad distributiva, 3x cuadrado por x cuadrado, repito, 3x cuadrado por x cuadrado nos sale 3x a la cuarta. Vale, ahora 3x cuadrado por 1, que sale 3x cuadrado, repito, más 3x cuadrado. Y luego por la derecha tenemos un menos 2 por x cubo por x menos 2x cuarta. Y efectivamente, fijaos que gracias a hacer esto, arriba sí que puedo simplificar un pelín. Porque nos queda 3x cuarta menos 2x cuarta, queda x a la cuarta, más 3x cuadrado, partido por x cuadrado más 1, elevado al cuadrado. Ahí está. Aquí todavía, si me apuras, podríamos hacer algo que sacar un factor común arriba, x cuadrado. Pero en este caso no nos va a servir para ningún paso posterior, así que lo voy a dejar así. Pero insisto en que aquí esa x cuadrado también la podríamos sacar un poco de ahí del primer término y dejarlo todavía más compacto, ¿vale? A ver, repaso por si acaso un segundo. 3x cuadrado por x cuadrado es 3x cuarta. 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado. Menos, y tenemos x cubo por 2x, que es un 2x cuarta. Al final he operado este menos 2x cuarta con el 3x cuarta. Y quedándonos un, a ver si lo he puesto bien, efectivamente 3 menos 2, una x cuarta más 3x cuadrado partido por el denominador al cuadrado. ¡Vamos ya! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Ya sabéis, escribidme en WhatsApp y decirme, cabronazo, qué asco me ha dado el primer vídeo, ¿vale? O gracias, que no tenía ni puta idea de derivar. A ver, apartado U. Y ya con esto casi acabamos. Y digo casi, de hecho, sin casi, porque en el último apartado hay un poco de trampa, ¿vale? Ese me lo voy a dejar para otro vídeo. A ver, en el apartado U tenemos y igual a 3x partido x más 1 al cuadrado. Repito, 3x partido por x más 1 al cuadrado. Uy, me ha salido una mierda ahí de una forma... Ahí está. Es esto, ¿verdad? Sí. Venga. Voy a hacer una cosa. Me voy a hacer aparte la derivada del denominador, porque parece trivial, pero ojo que no lo es del todo, ¿vale? La derivada respecto de x de ese... Un momento que pongo corchete. X más 1 al cuadrado. Ahí está. Bueno, esto es la clásica derivada de una función elevada a la 2. La derivada es el 2 por la función elevada a un grado menos, que es 1, y por la derivada de lo de dentro, que es 1. Es decir, nos queda un 2 por x más 1. Esto lo digo para cuando nos haga falta arriba, ¿vale?
Venga, pues vamos al lío, ya sabéis, tengo un cociente, así que la derivada será... Pongo abajo el denominador al cuadrado. Esto es un, a ver, x más 1 al cuadrado. Eso es a la cuarta, ¿vale? Se multiplican los exponentes. Y en el numerador empieza la fiesta. Derivada del numerador, 3 por el denominador sin derivar, x más 1 al cuadrado, menos numerador sin derivar, 3x, por el denominador derivado, que os acabo de decir que es un 2x más 1. Repito, 2x más 1. Me he quedado ahí casi sin raya de fracción. Nada, nos cabe bien. Y a ver, ojo que esto se puede operar, pero de una manera pilla. Vamos a ver, repaso por si acaso un segundo. Derivada del numerador 3 por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado. Ahí está, vale. Fijaos cómo en el numerador yo puedo sacar factor común, no sé si lo veis, a esta x más 1. Y es que encima me va a venir de puta madre para operar con la de abajo. En el primer término lo tengo elevado al cuadrado, en el segundo término lo tengo elevado a la 1. Voy a sacar una factor común y nos va a quedar lo siguiente. Esto revisadlo, porfa, ¿vale? Por cierto, en el denominador voy a poner ya el a la cuarta, x más 1 elevado a la cuarta, y en el numerador saco factor común a x más 1, que multiplica, a ver si lo hago bien. En el término de la izquierda, 3 por x más 1. Vale, y ahora, menos, en el término de la derecha, está multiplicando a 3x cuadrado. La verdad es que podía, no me he dado cuenta, podía haber sacado el 3 también, pero bueno. Menos, he dicho 3x cuadrado, no, 3 por x por 2, perdón. Casi que eso lo voy a poner como un 6x, ¿no? Menos 6x. A ver, reviso por si acaso. Hemos sacado de aquí el x más 1 factor para afuera. Ahí lo tenéis. De aquí también lo saco para afuera. Y nos queda con un 3 por x más 1 menos 3 por 2, 6x. Ahí está. Entonces, ¿por qué lo he querido sacar así? Porque fijaos que todo este factor x más 1 se nos va con uno de los de abajo, dejándolo elevado al cubo. Y esto es algo que nos pasará bastante cuando hagamos máximos y mínimos de funciones. Os recordaré este ejercicio y os diré, ¿os acordáis de cómo lo simplificamos? Revísate el vídeo 1, chaval. Bueno, venga, lo dejo ya colocado y casi voy a dejar de martirizaros, ya veréis. Tenemos un x más 1 elevado al cubo en el denominador y arriba tengo, a ver, operamos un pelín. Ese 3x más 1 lo voy a poner como 3x más 3. Ahora, 3x menos 6x se nos queda como un menos 3x, lo estoy operando ya directamente, ¿vale? Y el 3 por 1, que se nos queda un más 3. Podía haber sacado factor común el 3, pero tampoco queda mal. Repito, lo único que he hecho ahora es operar esto. 3x más 1 se queda como 3x más 3, menos 6x. Al final queda un menos 3x más 3 partido por el denominador que hemos dicho. Bien. Está mal. Y ahora, ¿por qué digo que os voy a dejar aquí? Porque el apartado V tiene sorpresa y me lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? El apartado V lo podría hacer ahora mismo como una derivada más, es verdad. Pero en la carrera para la que estoy grabando este vídeo, en química, se le da bastante importancia a la derivación logarítmica. Y por eso este apartado en el que nos piden derivar x elevado a x, me lo voy a dejar para otro momento. ¿Por qué? En las tablas de derivadas esto aparece, ¿vale? Hay una forma de derivar una función como esta que es potencial exponencial, cuando hay x tanto abajo como arriba, o en la base y en el exponente. Pero también hay una técnica que se conoce como derivación logarítmica, que como digo, en química os la explican bastante, ¿vale? Es uno de los apartados que cuentan al principio, y que sirve precisamente para demostrar de dónde sale la derivada de estas mierdas. Así que, por suerte para vosotros, acabo este vídeo antes de tiempo, ¿vale? Os remito a que os veáis el vídeo de la derivada implícita, que será prácticamente seguro también en esta clase 1 del curso de mates para químicas. Venga, os abandono, mucho ánimo. Hasta luego, chao, 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 adiós. Espérate que encuentre el botón de dejar de grabar, ya lo tengo. Hasta luego, chao.